súper encantada de estar el día de hoy compartiendo con todas las chicas en el Dev Day for Women. Y bueno, pues el día de hoy me gustaría pues platicarles un poquito acerca de mi experiencia. Quise titular a esta charla, esta sesión de la Tierra a la Luna, justo porque muchas veces nos enfrentamos pues en esta encrucijada cuando venimos, por ejemplo, de diferentes áreas, incluso cuando estamos, por ejemplo, pues ya encarreradas en esta área de la ciencia y la tecnología y no sabemos hacia dónde llegar o no tenemos una meta, un objetivo definido, ¿no? Entonces, a veces alcanzar esa estrella, a veces alcanzar ese planeta o esa meta que queremos conquistar, suele ser o suele volverse pues como pues todo un viaje. Y el día de hoy lo que yo te quiero compartir justo en De la Tierra a la Luna es pues a base de poder compartirte un poquito mi experiencia, cómo es que nosotros podemos pues alcanzar, ¿no? Esa meta, esa estrella que tú quieres pues a lo mejor lograr y darnos cuenta que no es imposible, no hay nada imposible, pero algo que sí es bien cierto es que pocas veces las cosas suceden sin que se planeen, ¿no? Siempre necesitamos tener una estructura y también necesitamos pues tener alguien que nos pueda ayudar en ese camino. Entonces, pues bienvenidas nuevamente y bueno, pues vamos a comenzar con De la Tierra a la Luna. Les voy a platicar cómo llegué a este mundo del desarrollo. Por ahí Mara ya les platicó un poquito cómo me fui acercando a él. Pero déjenme contarles que pues nos vamos a remontar o las voy a llevar a que se remonten un poquito hace 5 años atrás, cuando yo estaba estudiando pues una carrera completamente distinta, estaba terminando mi carrera y yo estaba estudiando relaciones internacionales, que tiene que ver pues con una base de política, o sea, nada que ver con la parte de desarrollo de tecnología. Y en una ocasión a nosotros nos pidieron que desarrolláramos o que hiciéramos una presentación en donde expusiéramos un tema y si este tema resultaba pues ganador en la exposición, nos iban a exentar en el examen, ¿no? Entonces a un compañero se le ocurre que por qué no la presentamos tipo página web y todos decíamos, ay, ¿a poco eso se podrá? Y entonces dijimos, bueno, pues nada, perdemos con preguntar. En la facultad en la que yo estudiaba estaban pues cerca los ingenieros, vamos y les preguntamos y les dijimos que si nos podían hacer una página web. Eh, Muy amablemente nos dijeron que sí, pero que pues teníamos que pagar por ello y no teníamos dinero, pues al fin del día estudiambres. Y entonces un chico que no recuerdo su nombre, pero trato de verdad, estoy en esa búsqueda de saber quién es o de recordar cuál era su nombre, se acercó y nos comentó que podíamos hacerla nosotros mismos, ¿no? Que no era algo tan complicado lo que estábamos buscando hacer. Y pues al final de la historia, la cuestión es que él nos acercó, o sea, él nos llevó al área de biblioteca donde estaban como todos estos libros en donde nos explicaban cómo hacer una paginita web, una cosa así. Y pues hicimos la presentación en ese formato en lugar de hacer un PowerPoint y yo quedé fascinada porque nunca en mi vida había tenido la posibilidad de poder crear algo y que esa creación que yo había hecho pues pudiera pues además utilizarla, ¿no? Otra persona. Y yo desde que era pequeñita siempre tuve pues este sueño, ¿no? De poder convertirme pues en científica. Yo siempre jugaba esta parte de la ciencia y la tecnología, pero pues ya saben, ¿no? No hay muchas mujeres científicas, eso a veces pues no es como un área, ¿no? Que sea como muy común. Y pues mis gustos personales y pues el camino de mi vida me llevó pues a plantarme en algo que fuera más seguro, que en este caso pues era esta carrera que también me gustaba, pero que no me apasionaba tanto, ¿no? Entonces, así fue como yo di con la programación. Un día, pues, muy hermoso en el que les dije, aprendí y tiré mi primera línea de código y yo siempre lo digo, ¿no? Después de eso, yo me enamoré por completo de la programación y pues hasta el día de hoy vivimos muy, muy felices. Y así fue como empezó esa cosquillita en mi vida de empezar a dedicarme a algo diferente. Pero algo que sucedía justo es que pues tenía mucho miedo, ¿no? Eh, Siempre me ha gustado pues tener como la definición de hacia dónde vamos. Como humanos, a veces el tener o el vivir en incertidumbre, el no saber cómo es que qué es lo que va a pasar, ¿no? O cómo es que podemos desarrollar o cómo vamos a llegar al desenlace de algo,
suele a veces pues ser un factor que genera miedos, por ejemplo, en nosotros, ¿no? Y entonces, antes de empezar mi viaje, de empezar a crear mi viaje, y yo les comentaba, ¿no? Que tenía como pues toda esta parte de la necesidad y el deseo de empezar a crear, pero también estaba todo este miedo porque yo ya estaba terminando mi carrera. Entonces, si yo decidía darle un giro a lo que estaba haciendo, era pues literal cambiar completamente el mundo en el que yo vivía, era dejar la tierra en la que yo ya había pues forjado toda una carrera, yo ya tenía una estabilidad y pues era mudarme a un planeta completamente desconocido, ¿no? Algo que no, pues que no había pisado y que tampoco podía pues saber, ¿no? Que era lo que me esperaba. Entonces, pues la verdad es que tenía mucho miedo, ¿no? Y quise compararlo el día de hoy justo con esta parte de la Tierra a la Luna, porque cuando un astronauta o los grupos de astronautas se preparan para poder llegar a su objetivo, generalmente, por ejemplo, la preparación de un astronauta, no sé si ustedes sabían, pero tarda entre 5 y 7 años, dependiendo del de el proceso que ellos vayan a llevar, es decir, cuánto tiempo vayan a estar en el espacio. El primer viaje espacial, por ejemplo, que fue en 1963, tuvo aproximadamente 10 años previos de preparación para que el viaje pudiera suceder, ¿no? Y entonces, en todo ese proceso de preparación que estuvo diseñándose, algo que fue fundamental fue que para que se lograra este objetivo se tuvieron que crear fases y cada una de las fases pues entonces identificaba un punto crítico del proceso que podía llevar a, en este caso, el primer astronauta hacia la luna, ¿no? Y algo así era lo que estaba sucediendo en mi vida en ese momento. Yo necesitaba dejar la Tierra, dejar el planeta de donde yo estaba segura, en lo que, donde yo ya tenía estas bases, y tenía que viajar, tenía que empezar el viaje, pero no sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces, cuando decidí que esto me apasionaba, tuve que tomarme un tiempo para pues poder emprender el viaje, pero antes de ello poder diseñar una estructura y un plan que me permitiera pues a mí en este caso alcanzar el pues mi objetivo y alcanzar lo que yo consideraba en ese momento el éxito, que era pues cambiarme de carrera y no quedarme así como este pensando que no era lo adecuado, lo ideal para mí en ese momento. Y pues lo que hice fue empezar, ¿no? A transformar primero mi estructura de cómo yo pensaba y cómo veía las cosas y pues identifiqué en este caso pues algunos pasos o algunas fases que tenía que dar, ¿no? Y la verdad es que fue muy, muy difícil. Y si tú me preguntaras cuáles fueron las fases o cuáles fueron los pasos que, por ejemplo, en mi caso muy particular tuve que dar, te diría que el primero de ellos fue aceptar completamente mi locura. Y esa fue la primera fase y quizás fue la fase más difícil. Y fue aceptar mi locura porque todo el mundo me decía que estaba loca, que si yo ya tenía, por ejemplo, en este caso una base, que era mi carrera, que ya estaba terminando, ya me estaba prácticamente titulando, pues que ya me dedicara a eso, ¿no? Entonces, pues lo primero que tuve que hacer fue aceptar que lo que iba a hacer no iba a ser fácil, que probablemente muchas personas pues me iban a apoyar, pero no iban a dar ese apoyo que de verdad necesitaba, probablemente lo iban a aceptar, pero no iba a tener pues una base con ellos y yo tenía que cargar con eso, ¿no? Entonces tenía que encontrar pues a lo mejor una familia alterna o un grupo de personas que pudiera soportar pues este nuevo objetivo que yo traía, que me pudiera arropar. Entonces lo primero que tuve que hacer fue aceptar que lo que estaba haciendo podría sonar pues a lo mejor muy descabellado, pero que necesitaba hacerlo, ¿no? Porque había algo que me llamaba pues a desarrollar y no con lo y que con lo que estaba haciendo no era que no me sintiera feliz, la verdad es que me sentía contenta, pero no me sentía plena. Eh, creo que, creo que es parte de los gustos, por ejemplo, personales que en ese momento yo tenía, pero pues no me sentía pues completamente llena, ¿no? Entonces, esa fue la primera fase. En esta fase, cuando estamos justo pues en este camino en donde necesitamos entender qué es lo que nos llena o lo que nos apasiona, hubo algo que a mí me hizo mucho ruido, ¿no? En esta búsqueda, en la fase uno, decidí que tenía que encontrar qué era lo que me apasionaba más, ¿no? Y cuando yo me pregunté, bueno, ¿y cómo puedo medir
o cómo puedo definir que eso es pasión, ¿no? Y que no solamente es estoy enamorada del código y ese enamoramiento se me va a pasar y que el día de mañana voy a querer hacer otra cosa. ¿Cómo me doy cuenta que lo que estoy haciendo pues es lo que quiero hacer el resto de mi vida, ¿no? Porque es una decisión complicada. Y justo, pues quiero compartirles que en esa búsqueda, por ahí viendo pues algunos eventos, yo encontré, por ejemplo, una comunidad en donde escuché a una persona que decía, ella se llama Carballoso, ahí está, y por ahí también creo que pues algunos lo ubican aquí, y ella decía que apasionarse, alguien le preguntaba, no fue mi pregunta, pero alguien más la hizo, y ella decía, bueno, ¿a qué me debo dedicar? Tú nos hablas de pasión también, pero ¿cómo sé que esto es pasión? Y yo dije, esa es la pregunta que yo necesito, escuchar el resultado y la respuesta. Y hubo algo que a mí me impactó de ella en aquel día y dijo que cuando algo te apasiona, lo disfrutas tanto que incluso lo harías sin que te pagaran, ¿no? O sin que hubiera una remuneración de por medio. Es decir, disfrutas tanto hacer aquello que lo puedes hacer día y noche, ¿no? Porque te llena en todos los sentidos. Y cuando algo te apasiona, eso se demuestra y tú lo transmites. Y no solamente te hace feliz, sino hace a las demás personas que están alrededor de ti, las hace felices también, ¿no? Porque tú las impactas y generas un cambio y ese cambio que tú estás generando, pues puede provocar también en otras personas que se creen y se cumplan, perdón, los objetivos con los que estamos pues trabajando. Entonces, eso fue lo que pasó, ¿no? Ella me dejó como eso muy claro ese día y yo regresé a casa pensando en que tenía que encontrar lo que me apasionaba y me di cuenta que lo que me apasionaba y que lo que yo podía hacer todos los días, aunque en ese tiempo pues todavía no me salía ningún programa, era programar, ¿no? Se me podían pasar las horas programando, probando cosas y yo me sentía satisfecha todo el tiempo, entonces era algo que yo quería hacer para toda la vida y encontré justo mi pasión, ¿no? Me di cuenta que eso era lo que me quería dedicar. Entonces, pues en esta fase uno, el encontrar lo que te apasiona es crucial. Y la siguiente fase, el siguiente punto de la fase uno fue justo empezar a pulir y a desarrollar mis habilidades, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues identificar cuál es el objetivo que yo tenía, que en este caso era convertirme pues en desarrolladora, y tuve que ubicar cuáles eran los principales skills o los principales habilidades que se buscan o que se necesitan en una programadora y empecé a pulir esas habilidades, ¿no? Entonces yo aquí te quise compartir algunas, o sea, en mi caso muy particular, pues fue volverme un poquito más autodidacta, ser más adaptable frente a los cambios, volverme más curiosa, ser más analítica y muy creativa. Entonces, dentro de esta fase, en la fase uno, pues siempre es importante, como te comentaba, identificar qué es lo que te apasiona y una vez que lo tengas identificado, bueno, pues entonces también empezar a desarrollar esas habilidades que empiecen a alimentar esa pasión, que te empiecen a ayudar a crecer, ¿no? Y para la segunda fase, cuando estamos en este proceso de conquista, algo que fue crucial es justo empezar a hacer comunidad, porque empecé a notar y empecé a darme cuenta que si bien pues empezaba yo a enfocarme o a buscar por ahí algunos temas que pudieran alimentar esa pasión, necesitaba pues algo o a alguien también que pudiera pues guiarme, ¿no? Y pues empecé a entender que algo crucial en este camino o en este viaje para poder transformar lo que estaba haciendo en la Tierra y llevarlo pues hacia mi estrella, que en este caso era la Luna, pues era hacerlo a través de la comunidad. ¿Y cómo lo hice? Bueno, pues la primera espinita surgió justo porque en esta búsqueda que yo tenía, alguien me comentó que iba a haber un evento. Era 2016, ya había pasado un año de ese primer encuentro, y me dijeron, mira, va a haber un evento, seguramente te puede llamar mucho la atención, ahí se van a reunir un montón de chicas, estos son los temas, la verdad es que yo vi por ahí algunos temas técnicos y no entendía absolutamente nada, pero dije, bueno, pero quiero aprender, o sea, igual y ahí pues entiendo de qué se trata el asunto y dije, pues no pierdo nada con ir. Y me acuerdo que pues le comenté a varias compañeras del área donde yo estaba trabajando, porque ya no estábamos titulando, les estaba platicando esa parte,
pero pues ninguna me acompañó por temas personales, otras pues porque no era lo que les llamaba la atención. Y al final dije, bueno, pues ya, me voy yo solita, ¿no? Dije, pues ni modo, ¿no? Entonces ahí me ven, ¿no? Registrándome, llegando al evento. Y justo, pues en un 2016, hace pues ya 4 años, yo llegué por primera vez a un Dev Day for Women y llegué solita, ¿no? Y me acuerdo mucho de la recepción y te podría describir el día completo de cómo lo viví. Y me di cuenta ahí eh, que, que pues no estaba sola, ¿no? Que estaba rodeada de un grupo de mujeres increíbles que se tomaban el tiempo de animarnos y de compartir sus experiencias. Y les comentaba, yo tomé un taller ese día, entendí muy poco del taller, pero me quedé impactada de lo que se podía hacer con tecnología, ¿no? Desarrollando. Y dije, wow, yo quiero formar parte de esta comunidad, quiero formar parte de este mundo y algo tengo que hacer. Entonces, eh, justo en este día especial que fue, les comentaba, fue un Dev Day for Women, se presentaron pues varias iniciativas, se presentaron varias sesiones en donde pude encontrar pues diferentes comunidades que apoyaban este crecimiento. Y pues uno de los principales pues miedos que tenía, porque yo era muy tímida, pues fue como acercarme a varias chicas y preguntarles y empezarlas a seguir en redes sociales y demás. Y todo eso me llevó a entender que no solamente se trata de asistir y de escuchar, sino que cuando tú estás en esta búsqueda, necesitas empezar a participar activamente, quitarte esos miedos y decir, aquí estoy y necesito esto. Y te aseguro que siempre va a haber un montón de mujeres, un montón de chicas que te van a arropar y que te van a decir qué es lo que necesitas, ¿no? Sin pedirte absolutamente nada a cambio. Y el poder hacer sinergia y el poder empezar a encontrar esas personas que tienen la misma necesidad y el mismo deseo que tú, te hace empezar a crear propuestas. Y esas propuestas se empiezan a convertir en proyectos, ¿no? Y esos proyectos se empiezan a convertir en realidad. Y también empiezas a identificar a personas con las que tú te sientes atraída y que te pueden compartir mucho y que no solamente te pueden compartir, sino que además te pueden guiar. Entonces, un punto muy importante de encontrar y de hacer comunidad, pues es justo identificar a tus role models, ¿no? Esas personas que tú sabes que te pueden compartir y que te gustaría, pues, en algún momento poder intercambiar propuestas, hacer sinergia con ellas y eso te va a ayudar a crecer muchísimo. Entonces, esta fase particularmente para mí fue crucial porque todo después, ¿no? Después de poder participar y de colaborar pues en un evento y en un lugar como este, que yo agradezco mucho que existan estos espacios el día de hoy, pues me permitió a mí decidir, ¿no? Y darme cuenta de que lo que estaba haciendo iba por buen camino y que no estaba sola. Eso fue crucial. Entonces, es muy, muy importante hacer comunidad. La tercera fase que tuve que hacer, pues justo fue eh, buscar un mentor, ¿no? Yo ya había identificado estas comunidades, yo ya estaba haciendo sinergia, pero necesitaba que alguien se tomara ese tiempo de corregirme y de ayudarme y de decirme cómo lo que yo estaba haciendo ya, esos primeros pasos, pues se podían convertir todavía en algo mucho mejor direccionado para poder alcanzar mis metas. Entonces, la fase 3 para poder lograr estos objetivos es busca una mentora, busca un mentor. Un mentor va a ser una persona que se sume a tus objetivos, que se tome ese tiempo para poderte decir qué es y cómo es que lo tienes que hacer. Y te va a ir guiando, ¿no? Siempre va a estar para ti dándote las herramientas. Más que un amigo, un mentor se convierte en una guía, en alguien que te puede, pues, inculcar, ¿no? Incluso una serie de, no solamente de conocimientos, sino de valores y de creencias personales. Y en espacios como este, por ejemplo, fue en donde yo empecé a encontrar a mis primeras mentoras y pues eso me llevó pues justo a identificar de toda la gama y de todo lo que podemos hacer en el mundo tech, algo que actualmente a mí me apasiona mucho, que sí sigo desarrollando, sigo haciendo código, pero ahora pues me dedico pues un poquito más o colaboro un poquito más con estos procesos de gestión, por ejemplo, y tipo de poder identificar incluso hacia dónde se dirigía más mis habilidades, pues también lo encontré cuando decidí buscar un mentor, ¿no? Y apegarme a alguien de quien yo pudiera aprender
y obviamente pues siempre buscamos pues el estar en esta fase de aprendizaje y pues ahora que tú ya aprendes y en cuanto tú ya tienes este conocimiento, pues lo que sigue es que tú también lo puedas compartir siempre con alguien más. Entonces, pues no rompamos ese círculo. La última etapa, pues que yo estuve trabajando fue que cuando yo encontré a mis mentoras, a mis mentores también, definí una estrategia. Había decidido que era lo que quería hacer, ya estaba encaminada pues en este mundo tech, estaba recibiendo instrucción de cómo hacerlo. Entonces, lo mejor que podrías hacer es definir objetivos a corto plazo, de qué es lo que quieres estar haciendo. Y te digo a corto plazo porque a veces solemos procrastinar mucho las cosas, ¿no? Y decir, sí, sí, sí quiero hacerlo, pero pues después, ¿no? A lo mejor en 2 años o 3 años. Entonces, tenemos que ponernos a pensar si de verdad lo queremos hacer, no hay que procrastinar tanto, podemos definir objetivos a corto plazo, objetivos pequeños que sean mucho más alcanzables y poder crear y definir una lista de tareas que nos puedan permitir llegar a ese objetivo, ¿no? Asignemos tiempos a cada tarea, por ejemplo, si tú quieres aprender, no sé, un lenguaje nuevo, pues asignar un tiempo, ¿no? Y decir, bueno, no sé, en 2 semanas o en 3 semanas voy a aprender un nuevo lenguaje. Darle seriedad a las tareas, es decir, si tú le asignas un tiempo, bueno, respeta ese tiempo y pues algo que yo te recomiendo mucho, pues es que te recompenses cada vez que alcances un objetivo, ¿no? Consiéntete, apapáchate y disfruta mucho pues este nuevo conocimiento o celebra esa meta, ese objetivo que tú has alcanzado, ¿no? Eso te va a ayudar mucho para poder pasar a la fase 5, que sería pues hacer una retrospectiva, ¿no? Cuando tú llegues al objetivo, mide tus alcances y planteate nuevos objetivos que puedas llegar a cumplir en corto plazo, ¿no? Yo quise poner aquí unas imágenes comparativas de 2016, cuando yo llegué a un Dev Day for Women. Le platicaba a Mar hace un ratito que, pues como yo era muy tímida, me coloqué la foto hasta abajo. Y cuando yo vi que la publicaron, yo me busqué y me vi ahí en una orillita y de verdad nada más se ve como la mitad de mi carita, se ve mi cachete, pero yo estaba súper feliz, ¡ah, ya está mi cachete! Y la guardé porque para mí fue muy significativo, fue el día que lo cambió todo, ¿no? Y un año después quise compartirte una foto de 2017, en donde, pues, como yo empecé a trabajar con backend, tuve la oportunidad de conocer, pues, a uno de mis ídolos de back. Yo empecé con PHP y ahí estoy con Rasmus Lesdorf, pues, justo en un evento de programación, me gané pues por ahí la oportunidad de estar con él y de platicar de programación y todo ese rollo, y hasta mi compu firmada, ¿no? De no saber nada de programación a poder pues compartir en un evento en donde ya pues había programadores que dedicaban al desarrollo, ¿no? Ya en forma, y poder empezar a colaborar activamente con otras cosas. Entonces, por eso es muy, muy importante que podamos tener objetivos definidos, que los midamos, asignemos tiempos, pero sobre todo que cuando los logremos también lo disfrutemos y podamos ver todo el crecimiento que vamos teniendo a lo largo de ese proceso. Y pues eso es todo, chicas. Y para ustedes, ¿qué estrella quieren alcanzar? Muchas, muchas gracias.